Bueno, entonces, ayer platicamos un poquito sobre las características de este tejido adiposo, que fue lo que comprendimos de él, que es un tejido que no nada más sirve para almacenar energía y como una parte de un aislante corporal, sino que también tiene una función de tipo hormonal. Y está tomando relevancia ya que con las patologías que está sufriendo los seres humanos en estas etapas ¿cómo se llama? De mayor edad, como la diabetes, la hipertensión, juegan un papel importante en el control y también en la expresión de la enfermedad. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a platicar ahorita es en relación a cómo es que este tejido adiposo se va a diferenciar. En adipocitos. Entonces, nuevamente, imaginemos que estamos en la etapa embrionaria. En este caso, lo mismo son células inmaduras. Y estas células inmaduras son de tipo mesenquimatoso. Entonces, las células mesenquimatosas, entendemos, por lo tanto, que son células de origen mesodérmico, de la segunda capa del disco trilaminar. Estas células mesenquimatosas van a iniciar un proceso de modificación, de diferenciación. Estas células mesenquimatosas están originadas o están localizadas principalmente a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces son células mesenquimatosas. Células mesenquimatosas. Y por lo tanto, les digo, estamos con la intención de que son de la segunda capa del disco trilaminar, pero que están localizadas o son llamadas también perivasculares. Quiere decir que están alrededor de los vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos perivasculares. ¿Vale? Entonces, ¿alrededor de qué vasos sanguíneos los vamos a encontrar? Van a ser en las vénulas pequeñas, en las vénulas pequeñas. Todas las venitas pequeñas que tenga el feto, el embrión o el producto, ahí es donde se van a estar localizando los mesenquimatosos que se van a diferenciar en células adiposas. Bien, ahora, para que esto suceda, necesitan que sean estimuladas por un grupo de factores de transcripción, que es el PP AR gamma, que les digo qué significa, y el complejo RXR. Estas dos sustancias van a incidir sobre las células mesenquimatosas y van a iniciar la diferenciación de estas células. ¿Qué significa el PPARY? Pues es un receptor, ¿sí? Un receptor gamma activador de la proliferación de peroxisomas. Entonces es un receptor gamma activador de la proliferación de peroxisomas. Recuerden que los peroxisomas, cuando hablamos de ellos, se encargaban del metabolismo de la peroxidación de los lípidos. Entonces, tiene correlación con el hecho de que estas células se van a convertir en células adiposas. Y el RXR... Dicen unos compañeros si los puede dejar ingresar. Así, pero que lo se me mire. Muy bien, ya está. Y ¿cómo se llama? Y el receptor, y el RXR es un receptor llamado receptor X del retinol. Y bueno, el conjunto de estos lo que va a permitir es que estas células se conviertan en
van a continuar siendo unas células todavía alargaditas, pero van a tener pequeñas prolongaciones, ¿sí? Todavía. Y a esto se le va a llamar un lipoblasto temprano. Un lipoblasto temprano. ¿Sabe? ¿Cuáles son las características de este lipoblasto temprano? Sería, primero, que es una célula alargada, muy similar al fibroblasto, con estas evaginaciones, o sea, lo que les acabo de decir es que parece como estrellitas, tiene evaginaciones. Y como es una célula que va a iniciar la síntesis de lípidos, entonces todavía contiene la mayor cantidad de sus organelos. Entonces tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, tiene abundante aparato de Golgi, ¿sí? Inician la presencia de las primeras vesículas, de grasa o de lípidos, ¿sí? Y se empiezan a formar las primeras gotitas de lípidos, ¿sale? A este lipoblasto temprano también va a formarse alrededor de la misma su lámina, o su llamada también su lámina externa, o lámina basal. Este es un factor muy importante porque puede llegar la diferencia de cualquier otra célula mesenquimatosa, de cualquier otra célula del tejido conjuntivo o mesenquimatosa. Si ya le vemos una lámina que rodea a esta célula, entonces seguramente estamos hablando de un lipoblasto, ¿sí? Y la acumulación de los sitios donde encontremos muchos lipoblastos, o sea, cuando se forma un nido, digamos, de adipocitos, se forma un nido de adipocitos, estos se les puede llamar órganos lipoides primitivos, órgano lipoide o lipomatoso o adiposo primitivo. Les digo, y se va a presentar alrededor de los vasos sanguíneos pequeños, sobre todo de las vénulas pequeñas. Posteriormente, este lipoblasto temprano continúa su diferenciación y entonces ya va perdiendo esta estructura de alargada y se convierte en una célula un poquito más ovoide. Todavía su núcleo es grande, ¿sí? Pero algunos de los cambios que encontraremos en este lipoblasto intermedio es que es una célula ovoide, por lo tanto perdió sus evaginaciones, estas evaginaciones las perdió, preserva preserva su lámina externa. Voy a hacerla de este color ahora, la lámina externa. Es la misma, la que estaba de verde, más que como cambié de color. Bueno. La lámina, esta conserva su lámina externa. Se hace más visible, eso sí. Entonces las células se convierten en células de tipo ovoide. Aumenta la cantidad de vesículas lipídicas, disminuye los organelos como el aparato de Golgi, disminuye el retículo endoplasmático rugoso y aumenta el retículo endoplásmico liso, ¿sí?
¿Por qué disminuye el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático? Porque esta célula no se va a encargar de sintetizar proteínas, por lo tanto, no requiere, ¿cómo se llama? Estos organelos y se van disminuyendo. Pero en todo caso, el retículo endoplasmático liso es importante porque recuerden que una de las actividades de este retículo endoplasmático liso era la síntesis de lípidos, de proteínas. Entonces, tiene que tener un retículo endoplasmático grande para que las pequeñas vesículas de lípidos, ¿sí? Las pequeñas vesículas de lípidos empiecen a depositarse. Empiecen a depositarse. Lo voy a dibujar así. ¿Vale? Entonces tenemos que incrementa la cantidad de vesículas lipídicas y disminuye el aparato de Golgi y todos los demás componentes. Lo que sí podemos también encontrar en este aparato de Golgi es unos pequeños depósitos de glucógeno. ¿Sí? Podemos encontrar depósitos de glucógeno. Podemos encontrar depósitos de glucógeno. ¿Vale? Eso sí, encontramos en los lipoblastos intermedios. Bueno, continuamos con la diferenciación y la siguiente etapa es el lipoblasto maduro o la célula adiposa o el adipocito maduro. Pero aquí a la vuelta. Aquí el adipocito maduro, pues ya es una célula completamente ovoide. El adipocito maduro. En esta situación, en esta condición ya solamente tiene una sola vacuola de lípidos, ¿sí? Por lo tanto, también se encuentra disminuido, se encuentra comprimido el núcleo y organelos como el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, principalmente, no están comprimidos y en esta zona. La vesícula o la vesícula de lípidos tiene una estructura, está rodeada de una estructura de filamentos intermedios de vimentina, filamentos intermedios de vimentina. Tiene vimentina en tiene en su alrededor. Entonces vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si dibujamos la vacuola de tejido, la vesícula de lípidos, es lo que pinto de color café, es los filamentos intermedios de vimentina. Aquí se los voy a pintar. Y en el interior va a encontrarse contenido los lípidos. Están contenidos en una sola vacuola los lípidos. Todos están los lípidos. Y en ¿cómo se llama? Las demás estructuras, como el núcleo, se va a encontrar comprimido, casi aplastado, junto con los organelos. En esta zona se van a ver esos componentes. ¿Vale? Entonces, eso es lo que va a predominar. Claro, para que exista esto, recuerden que también tiene un abundante retículo endoplásmico liso, para que se convierta en un adipocito de tipo maduro. Entonces, disminuyen los organelos, pero incrementa el retículo endoplásmico liso. ¿Sale? El retículo endoplásmico liso. ¿Sale? Entonces, así está formado el adipocito. Y esa es la forma en cómo se va a conseguir su diferenciación. De esta manera es como
se diferencia el de células mesencéfalas perivasculares que se encuentran en las glándulas pequeñas, se convierten en adipocito maduro. Bueno. Bien, entonces hasta aquí sería la diferenciación del tejido adiposo. Lo siguiente es cómo cuál es la estructura histológica, cuál es su estructura. Del tejido adiposo. Si la estructura del tejido adiposo, vamos a ver cómo está formada, porque se acuerdan que yo les decía yo que ese tejido adiposo tenía una gran cantidad de vasos sanguíneos. Bueno, entonces, pues para empezar, las células del tejido adiposo están dispuestas una cerca de otra, ahorita por lo complicado de hacer los dibujos, pues van a estar ligeramente, los dibujos va a parecer que las células, que estos dibujos, las células van a estar ligeramente separadas, ¿sale? Pero entendemos que en realidad forman como si fueran un panal de abejas. Cada una cada una de ellas va a tener sus núcleos en la periferia. Por eso da la apariencia de ser una célula en anillo de sello. ¿Sí? Aquí tenemos los núcleos. Y todo lo demás se entiende que es la inclusión lipídica. Cada una de estas células lipídicas, de cada una de estas células, van a tener, recuerden, su membrana externa. Entonces, se la voy a dejar algunas de ellas. Van a tener su membrana externa. Con esto conseguimos la situación de que las podemos diferenciar en células adiposas. Bien. Ahora, también va a contener una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a procurar llegar a cada uno de los espacios más alejados del tejido adiposo. Esto es con la finalidad de poder llevar los ácidos grasos que se formaron de la síntesis de los alimentos y todo ese excedente de energía pueda ser almacenado en los adipocitos. ¿Vale? Estos adipocitos pueden llegar a crecer hasta un tamaño de 100 micrómetros, que es una medida bastante grande. 100 micrómetros, no sé si lo podrían ustedes comparar. Bueno, en el microscopio quizás pudieran verlo como del tamaño de la cabecita de un alfiler, quizás de ese tamaño, comparado con el microscopio. Bueno, mejor lo dejamos así, 100 micrómetros. No hay forma de cómo se los pueda yo. Doctor, ¿lo rojo es vasos sanguíneos? ¿Lo mandé? ¿Lo rojo es vasos sanguíneos? Sí, los rocks sí, son los vasos sanguíneos. ¿Sale? Lo verde es la lámina externa y los negritos son las células adiposas. Otro componente que tiene el tejido adiposo es la inervación. Y esta inervación, la voy a poner de color morado, está constituida por fibras nerviosas de tipo parasimpático. Simpático. Fibras nerviosas simpáticas. Su importancia radica en que esta inervación tiene que ver con parte del metabolismo de los lípidos. Ahorita que hablemos del control de peso, hablaremos de cómo la inervación juega un papel importante en la movilización de los lípidos almacenados. ¿Vale? Son fibras principalmente amilínicas y que contiene. Entonces, si hacemos un recuento de qué está formado, decimos que los adipocitos contienen una lámina externa, se encuentran muy vascularizados, también inervados por fibras amilínicas, ¿sí?
Y ya como parte de la sustancia de la matriz, podemos encontrar que tenga fibras reticulares, que son las tipo 3. ¿Sí? Recuerda que también puede tener algunas fibras de colágeno y algunas células diferentes a los adipocitos estarán los llamados mastocitos. Aquí vamos a encontrar los mastocitos. Entonces, entre las células, otras células que podemos encontrar en el tejido adiposo son los mastocitos. Aquí lo vamos a ver aquí. El mastocito. Sale mastocito. Entonces, más o menos ese es el componente del tejido, de las células adiposas. Cómo se encuentran almacenados los lípidos ¿cómo se llama? En la vacuola lipídica, recuerden que es a través de triacilglicéridos. Así se encuentran almacenados como triacilglicéridos. Bueno. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Profe, ¿qué es fibras amielínicas? Son las fibras nerviosas. Fibras nerviosas. Pero bueno, ya más adelante platicaremos que el tejido nervioso, las fibras nerviosas están rodeadas de una grasita, si así podemos decirlo, de un material graso, y esas fibras que están rodeadas de ese material graso se les llama mielina. Entonces hay fibras que tienen esa grasita y se llaman fibras mielinizadas, y aquellas que no tienen la grasita o tienen muy poquita grasita se les llama fibras amielínicas. ¿Vale? La diferencia de estas es que si son fibras mielinizadas que tienen grasita, el impulso nervioso corre más rápido que en las fibras nerviosas que no tienen grasita, que el estímulo nervioso circula en una velocidad un poquito más lenta. Podrían ustedes imaginárselo también como los cables de luz. Estas fibras mielinizadas, imagínense que es un cable de luz que se encuentra recubierto por su componente plástico, ¿sí? Por esa envoltura plástica, ya que viene en colores rojo, amarillo, negro, blanco. Así, eso podrían ustedes considerarlo o hacer una semejanza como una fibra nerviosa mielinizada. Y aquella que no está mielinizada podrían imaginarse el hilo de cobre desnudo, sin ningún recubrimiento plástico. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces, lo siguiente es ahora platicar cómo se lleva a cabo la regulación del peso, cómo es el proceso de la regulación del peso en los humanos. Y para esto tenemos los procesos, que es la regulación del peso a corto plazo, y la que se lleva a cabo a través de la regulación a largo plazo. A corto plazo trabajaremos con dos hormonas, una que es la grelina y la otra es el péptido YY. Es el péptido YY. Bien, entonces la grelina, lo que va a permitirnos, lo que va a hacer en la función de esta grelina es que nosotros nos dé hambre cuando se libera esta hormona, ¿sí? Nos va a aumentar, nos va a estimular las ganas de comer y las ganas de incrementar el apetito. ¿Sale? Entonces esta grelina va a viajar hacia la glándula hipófisis
y estimulará, ¿cómo se llama? Estimulará a estos centros regulatorios del apetito para que nos dé hambre. ¿Dónde se produce esta grelina? Bueno, pues la grelina es sintetizada en las células gástricas. Entonces, se liberan la grelina de las células gástricas, pasa al torrente sanguíneo, va hacia el torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo se dirige a la glándula hipófisis. ¿A qué parte de la hipófisis? Pues en este caso sería al lóbulo anterior. Entonces de células gástricas, liberado, pasa al torrente, pasa a la sangre, de allí se dirige hacia la hipófisis del lóbulo anterior y estimula los centros reguladores, reestimula los centros reguladores del apetito. Y es como, desde ese modo, en que nos da hambre. ¿Sale? Bien. Pues, hablar del hipófisis al lóbulo anterior y estimular los reguladores del apetito, que estos no están localizados en el hipófisis, sino están localizados en el hipotálamo. ¿Vale? En el hipotálamo. Bien. Entonces, de esa manera es como nos va a dar hambre. Ahora bien, se ha encontrado, por ejemplo, que hay un síndrome genético donde hay una alteración en el cromosoma 15 y se ha visto que se tiene cierta resistencia a la... Bueno, se produce mucha grelina y esto hace que a estos individuos tengan bastante apetito y por lo tanto los lleva a la obesidad. ¿Sí? Bien. Entonces nos da hambre. Así se libera la grelina, llega de las células gástricas, pasa al sanguíneo, de ahí se va a la hipófisis, de ahí al hipotálamo. Una vez que se estimula el centro del apetito, entonces comemos. Inicia la ingesta de alimentos. Entonces, ingerimos nuestros alimentos y llega el momento de la saciedad. Si ustedes tienen una idea de más o menos cómo es la digestión de nuestro cuerpo, recuerden que comemos los alimentos y como se va llenando el estómago, inicia un proceso de movilización, se empieza a mover el estómago y encamina o vierte los alimentos hacia el intestino delgado. En el momento en que llegan los alimentos al intestino delgado, estimula a las células de ingesta de alimentos. De aquí, lo que sucede es que pasa el bolo alimenticio al estómago y de ahí al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado, se estimulan las células intestinales y liberan el péptido YY. Entonces, los enterocitos, que son las células del intestino, liberan el péptido YY. Y este péptido YY, pues pasa a la sangre y de aquí va hacia el hipotálamo a inhibir la respuesta, a inhibir los centros reguladores del apetito. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ingerimos los alimentos, vamos a hacerle otro color ingerimos el alimento, pasa al estómago y luego al intestino, el intestino estimula los enterocitos, libera el péptido Y, pasa a la sangre,
Y este péptido YY, posteriormente, va y regresa al hipotálamo y con esto inhibe los receptores y el apetito disminuye o se suprime el apetito. ¿Sale? Se suprime el apetito. ¿Vale? Esto es lo que pasa. Y esto se da todos los días. Ahora, por ejemplo, si ustedes, ¿quién cree que podría, no sé, alguien me puede decir que alguna característica que noten a la hora de comer entre las personas que tienen sobrepeso y aquellos que son delgados? ¿Hay algo que les llame la atención cuando los ven comer? Algunos compañeros de ustedes son delgados, y dirán, bueno, ¿qué característica tiene él en su forma de comer que hace que esté mejor más delgado en comparación con otro compañero? ¿Que comen más rápido? La velocidad. ¿Quién come más rápido? ¿El gordito o el flaquito? El gordito. ¿El El flaquito? gordito. El gordito, muy bien. Profe, yo hablo por los gorritos, comemos más rápido. Bueno, miren, y tiene razón, es una característica, el hecho de comer un poquito más rápido, fácilmente podemos generar que nuestra ingesta de alimentos sea mayor y por lo tanto no le demos tiempo a que el estómago se vacíe y vierta su contenido al intestino delgado. Por lo tanto, la señal de saciedad llega mucho más tarde al intestino y por lo tanto, cuando este péptido ya se libera, nosotros ya comimos demasiado, sobre todo aquellos que nos gusta comer de forma rápida, ¿sí? Entonces, comemos más alimentos y se llena nuestro estómago rápidamente, pero no le hemos dado chance de que ese estómago se vacíe. Y por lo tanto, el estímulo para la liberación del péptido YY llega tarde. Entonces, cuando ya nos llega la saciedad, en realidad estamos a reventar. Ya no podemos disminuir esa ingesta. Entonces, pero las personas que son delgadas, al comer despacio, lentamente, favorece que el estómago vaya vertiendo parte de su contenido hacia el intestino delgado y esto genere la estimulación de los enterocitos, se libera el péptido YY y se genere la supresión del apetito. ¿Sí? Se da la supresión del apetito. Entonces, esa podría ser una buena forma para aquellos que quieren controlar su peso de irse acostumbrando a comer de forma lenta o despacio, ¿sale? Porque le daríamos tiempo a nuestro organismo para poder regular nuestra ingesta de alimentos. Y ya simplemente regulando la ingesta de alimentos, ya podría haber un descenso aceptable de nuestros pesos. Hay personas que las estuvieron tratando y se inyectaron péptido YY cuando iban a comer y se redujo el apetito en un 33%. Eso significa que más o menos ese fue el impacto que tuvo un 33% en el peso de los individuos. O sea que se consiguió que comieran un 33% menos cuando se les agregaba péptido YY a estos pacientes en un periodo de 24 horas. ¿Sale? Bueno, entonces eso tiene que ver con la regulación del peso a corto plazo. En la regulación del peso a largo plazo, disculpen que ponga a veces malas, pero como escribo rápido ya no me doy cuenta. Pues la regulación, aquí por ejemplo, intervienen dos hormonas que son la insulina y la otra es la leptina. Ya habíamos platicado la leptina al principio, que era una de las adiposinas, una hormona producida, sintetizada por el tejido adiposo, y parte de la función de esta leptina sería como es que mantiene, protege la cantidad de tejido adiposo que tenemos.
Entonces, si por ejemplo tuviéramos 3 células adiposas, suponiendo. Estas 3 células adiposas van a sintetizar una cierta cantidad de leptina, ¿sí? Digamos que fueran 3 moléculas de leptina, vamos a pensarlo así. O podemos tener 5 moléculas perdón, 5 células adiposas y por lo tanto sintetizan 5 moléculas de leptina, ¿sale? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, que dependiendo de la cantidad de tejido adiposo que tengamos, es la cantidad de leptina que vamos a sintetizar. Y esta leptina, en nuestro cuerpo, lo que va a condicionar o provocar es que conservemos ese peso. Podamos conservar ese peso. ¿Vale? Pero hay enfermedades que lo que pueden hacer, generar, es que sinteticemos mucha leptina. ¿Y qué creen que podría pasar si nuestro organismo sintetiza grandes cantidades de leptina? ¿Qué le va a pasar a ese individuo? Engorda. Engorda, muy bien, así es, porque al sintetizar yo más leptina, significa que debo tener más células adiposas para poder preservar esa cantidad de leptina que estoy sintetizando, ¿sale? Entonces, los pacientes con grandes cantidades de leptina, van a engordar, ¿sí? Van a incrementar de peso, incrementan de peso. Y como Disculpe, tienen doctor, mucha leptina, no pueden bajar de peso. Adelante. ¿quién genera la leptina? Las células adiposas. Ah, ok. Las células adiposas. Las células adiposas sintetizan leptina. Entonces, si, por ejemplo, 3 células adiposas sintetizan 3 moléculas de leptina. Si yo tengo 5 células adiposas, sintetizan 5 moléculas de leptina. Pero luego hay enfermedades en donde, por algún motivo, nuestras células adiposas sintetizan más leptina y esto hace que el individuo tenga más hambre y esto genera que incrementen de peso. Y es muy difícil, aunque intentemos bloquear a veces los receptores de la leptina, simplemente el individuo tiene a lo mejor las células que se encargan de recibir la señal de leptina para regular el alimento, no funcionan y sigue comiendo más y más estas personas. Luego hay enfermedades que están asociadas con eso también, de que hay una resistencia a la leptina, sobre todo en las personas con obesidad mórbida, se ha visto que tienen una resistencia a la leptina, como la resistencia a la insulina. No le hacen caso a la hormona leptina y siguen comiendo sin parar, ¿no? Bien. Y bueno, esto sería en relación con la leptina. Entonces, Doctor. sí. Entonces, si hay pocas cantidades de leptina, ¿quiere decir que tienes más resistencia a engordar? ¿A no engordar? Mire, fíjese, el problema es más bien el problema no está en la cantidad de leptina, sino cómo funciona la leptina en nuestro cuerpo. Lo que hace en realidad lo que hace la leptina es conservar el tejido adiposo con el que ya estoy, con el que estoy en el momento en que me hicieron el estudio, por ejemplo, de leptina. Si a los 20 años yo estoy delgado y tengo 3 moléculas de células, 3 células adiposas, estoy produciendo 3 moléculas de leptina. Si yo no cambio mis hábitos alimenticios, si no hay alguna enfermedad como un factor genéticos, esta leptina es la que se va a mantener y con ella vas a durar con esas células adiposas y con esa cantidad de leptina varios años y no vas a subir de peso. Por ejemplo, pueden ustedes hacer memoria. ¿Qué peso han estado manejando los últimos 4 o 5 años? El resultado de que su peso no haya variado en 3 o 4 o 5 años es en relación a que su leptina se ha mantenido en esos niveles. Si por algún motivo ustedes, no sé, el estrés, el cambio de alimentación generara que se produjeran mayores cantidades de leptina, seguramente les va a dar más hambre y por lo tanto van a comer más. Y eso va a llevar a que incrementen de peso. Puede ser que genéticamente en los 30, 40 años se
sus células de su cuerpo ya no reconozcan la leptina para mantener ese peso ideal de, no sé, digamos, 60 kilos. Y ahora resulta que aunque sinteticen la leptina, sus células no responden, entonces el cuerpo produce más leptina y esto indirectamente te genera que quieras comer más y por lo tanto subes de peso. Entonces, el problema con la leptina, mientras funcione bien, nos va a ayudar a conservar el peso que tenemos. Si la leptina funciona mal por cuestiones externas o cuestiones internas, la consecuencia es que vamos a incrementar de peso. ¿Sale? Claro, hay Gracias. que... Sí, así, Dante. No, gracias. Sí, Sí, disculpe. sí, porque, por ejemplo, miren, y les digo, por ejemplo, y hay enfermedades, porque la leptina la han estudiado en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen esa anorexia nerviosa o procesos de inanición, aquel que se pone, que no ingiere alimentos, ya sea por voluntad propia o porque las condiciones socioeconómicas le impiden, por ejemplo, las personas de África que no tienen la posibilidad de comer, los niveles de leptina están bajos, pero porque están bajos, porque tienen pocas células adiposas en su cuerpo, ¿sale? Las anoréxicas, las personas con anorexia y las personas con desnutrición tienen muy poco tejido adiposo y por lo tanto tienen muy poca leptina en su sangre. Si ustedes le miden la leptina a una persona obesa de 100, 200 kilos, 150 kilos en adelante, porque hay quienes a lo mejor pesan los 100, ¿no? Entonces, digamos 150 kilos, seguramente, bueno, no seguramente, tienen una leptina muy alta, en parte porque tienen mucho tejido adiposo, pero seguramente está sucediendo algo en su cuerpo que la leptina no está cumpliendo la función de preservar un límite adecuado de tejido adiposo. Digamos que los valores aceptables de tejido adiposo en una persona normal debería ser el 10% de su peso. 5% de su peso. 5 al 10% de su peso. ¿Sale? Y algo está haciendo que la piel no funcione y por lo tanto tiene niveles altos y eso en consecuencia lo está llevando a tener un peso, un sobrepeso. Bien. Bueno, la otra hormona es la insulina. La insulina nos hace almacenar energía. ¿Para qué nos sirve la insulina? ¿Quién me puede decir para qué me sirve la insulina? Para metabolizar el glucógeno. Regula los monosacáridos o algo así. La glucosa. ¿Qué hace? Toma la glucosa de la sangre y la lleva al interior de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente. Muy bien. Permite el paso, ¿no? Ajá. Y permite el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. Y en la célula se utiliza como energía. ¿Sí? Bueno. Si nosotros ingerimos grandes cantidades de glucosa en los alimentos, nuestra insulina, ¿qué va a generar? Va a estimular, va a captar toda esa glucosa excedente y la va a llevar al interior de la célula. Pero la célula nada más va a ocupar lo que necesita. El resto lo va a tener que almacenar. ¿Saben? Entonces, lo que hace la insulina entonces es llevar la glucosa al interior de la célula. Hay que poner glu nada más, glucosa. Entonces la glucosa entra a la célula, glucosa. Lo que necesita la célula, inmediatamente lo degrada, lo termina degradando, porque lo utiliza como energía, la degradación. Lo metaboliza, vamos a ver, metaboliza. Pero si por algún motivo la dieta es rica en calorías o en glucosa, el excedente tenemos que almacenar. ¿Y cómo se va a almacenar? En glucógeno. Bueno, en glucógeno. ¿Y después? En triglicéridos. En triglicéridos. Muy bien. Entonces, si el excedente, voy a poner aquí como usted tiene razón, primero se convierte en glucógeno,
el glucógeno, y después, si con el glucógeno que almacenamos todavía hay excedente, entonces lo tengo que analizar, es de triglicéridos. Y estos triglicéridos, por lo tanto, se van y se acumulan en el adipocito. ¿Vale? Ahí se va a quedar en el adipocito. Bueno, ahora, si yo quisiera hacer el proceso a la inversa de la energía que tengo almacenada, pero quiero ocupar la energía almacenada como que almacené como triglicéridos, ¿sabe? Entonces tengo aquí mi adipocito, y a este adipocito tiene aquí sus triglicéridos. ¿Cómo voy a mover estos triglicéridos del adipocito hacia los demás tejidos primero para convertirlo en glucosa, convertirlo en glucosa? Estos triglicéridos primero tendrán que convertirse en ¿qué? En glucógeno. No va a ¿Es pasar. forma más simple? ¿Ácido ¿Eh? graso? ¿Perdón? ¿Ácido graso? En ácidos grasos, creo que aquí voy a borrar esto para que no se confundan. Por ejemplo, el glucógeno no me lleva a triglicéridos. Ay, ¿qué hice? Deshacer. El excedente puede convertirse en glucógeno. Y quiero borrar eso. Y también el excedente, creo que lo ideal de esta flechita es que el excedente también se puede convertir en triglicéridos. O sea, son dos caminos diferentes. Entonces, los triglicéridos tienen que romperse en dos componentes. Se van a perder en, ¿qué dijeron ustedes? En ácidos grasos. Se van a convertir en ácidos grasos. ¿Y qué más se tienen que convertir? Glicerol. Y glicerol. ¿El glicerol lo podemos utilizar como energía? No. Entonces, el glicerol es un producto residual. Entonces, estos ácidos grasos los voy a tener que transportar hacia las zonas, hacia los tejidos que utilizan los ácidos grasos como fuente de energía. Por lo tanto, tienen que pasar a la sangre. Tienen que pasar a la sangre y de ahí hacia los tejidos. ¿Qué tejidos creen que utilizan los ácidos grasos como metabolismo? ¿Páncreas? ¿Hígado? Hígado y ¿quién? Y músculo. Ah, músculo. Y el músculo puede utilizar los ácidos grasos, ¿sale? Claro, para que puedan estos ácidos grasos ser transportados al hígado y al músculo, necesitamos de una proteína transportadora. En la sangre, la proteína transportadora es la albúmina. ¿Sale? La albúmina. Es la albúmina. Aquí, rayo para que no vaya a confundirse. Entonces la sangre, qué feo. La sangre, y de aquí pasa al músculo. Entonces, esa es la forma en cómo se moviliza la sustancia. La insulina siempre va a ser una hormona que nos va a condicionar un almacenamiento de la energía a través de esa estimulación. Ahora, cuando nosotros queremos mover los ácidos grasos, los triglicéridos, y convertirlos en ácidos grasos y llevarlos a la sangre y de ahí a los tejidos que lo van a utilizar, para que estos ácidos grasos, para que se formen estos ácidos grasos y este glicerol, necesitamos de una enzima. ¿Cómo creen que se llama la enzima que destruye, que degrada los ácidos, los triglicéridos? ¿Trigenasa? Lipasa. ¿Sale? Se va a llamar lipasa. Entonces la lipasa va a romper los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos van a la sangre y de ahí llegan al hígado y al músculo, que son tejidos que requieren a estas grasas para poder realizar su actividad metabólica o como parte de su actividad metabólica. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo se relacionan? Cuando la insulina está elevada y está llevando estos niveles de glucosa hacia las células para convertirlos en triglicéridos, va a inhibir a la lipasa. Entonces la insulina inhibe a la lipasa y de esta manera bloquea la salida de los ácidos grasos. Inhibe a la lipasa. ¿Sí se entiende? Sí, muy bien. Entonces, la insulina inhibe a la lipasa. Por lo tanto, si inhibiera la lipasa, los triglicéridos no pueden salir de los adipocitos y yo puedo seguir
todos los ácidos, todos los triglicéridos que quiera en las células adiposas. ¿Quién me puede permitir la activación de la lipasa? La estimulación por medio de las fibras nerviosas. Se llama esto movilización neural. La movilización neural lo que hace es liberar una sustancia que se llama noradrenalina. Y la noradrenalina activa la lipasa y la lipasa rompe los triglicéridos y los convierte en ácidos grasos y se puede llevar a cabo la liberación de esta energía almacenada. ¿Sale? Entonces, yo les preguntaría, si ustedes destruyeran las fibras nerviosas del tejido adiposo y a ese animalito de investigación le siguieran dando de comer, ¿qué pasaría? ¿Se almacena o se pierde tejido graso? ¿Se almacena? Se almacena. Se almacena, si es porque no puede activarse la lipasa, por lo tanto se almacena. Ahora, ¿en qué momento se puede llevar a cabo la movilización neuronal? Pues cuando llegue un estímulo. ¿Cuáles pueden ser los estímulos? La exposición al frío, por ejemplo. El exponernos al frío va a liberar noradrenalina, se va a activar la lipasa, se van a liberar los triglicéridos, se van a romper en ácidos grasos y glicerol, y el metabolismo nos va a generar calor. Claro, entendamos hasta que cuando se utilizan los ácidos grasos es porque tenemos muy poca glucosa en sangre, muy poca, o sea, no estamos ingiriendo alimento. Como el ejemplo sería si nos fuéramos al Everest a escalarlo y por algún motivo nos quedamos sin comida, las reservas de nuestro tejido adiposo que está en nuestro cuerpo van a proporcionarnos la energía, la glucosa que requerimos gracias a la movilización neural, ¿sí? Porque no estamos comiendo nada. Entonces, esas reservas, a través de la estimulación de los nervios, la liberación de la noradrenalina, activa la lipasa y de esta manera rompemos los triglicéridos y generamos energía, calor para poder sobrevivir. ¿Sí? Bien. Y bueno, de esta manera es como podemos ver que estas hormonas regulan el peso a largo plazo, la insulina y la leptina. Doctor, ¿Sí? o sea que no es choro que bañarse con agua fría baja de peso. Perdón, que si bañamos con agua fría, ¿qué? ¿Baja de peso? Pues solamente que estoy todo el día metido en el agua, pero tiene que, siempre miren, no hay recetas fáciles ni maravillosas que con un solo evento podemos lograr un objetivo. Desafortunadamente aquí no nada más son los únicos mecanismos. Estamos hablando de un mecanismo aislado, pero si tú combinas, por ejemplo, la exposición al frío, no significa que en todos los inviernos vayan ustedes a ir con una playerita de tirantes a la escuela porque se van a enfermar, ¿no? Y no va a ser, y no es la finalidad que de esa manera bajen de peso, pero sí, las personas que están expuestas al frío, sí pueden quemar cierta cantidad de calorías. No creo que les alcance para bajar de peso, pero sí quemarían grasa acumulada, se irían quemando gracias a ese estímulo de la movilización neuronal. En la siguiente clase, pues ya no nos va a dar tiempo, en la siguiente clase vamos a hablar de lo que se llama una transformación, de cómo las células adiposas blancas se pueden convertir en células adiposas pardas en relación a cuánta es la exposición que tenemos al frío, ¿sí? Y es mucho más protector un tejido adiposo pardo que un tejido adiposo blanco. El tener mayor cantidad de tejido adiposo blanco nos hace propensos a la diabetes y enfermedades crónico-degenerativas, y la presencia de una mayor cantidad de tejido adiposo pardo nos protege contra estas. Pero lo vemos en la otra clase. Disculpe, Entonces, doctor. Sí, adelante. ¿Este tejido pardo se puede encontrar en, digamos, gente que vive en el Polo Norte? Sí, seguramente tienen más. Si lo comparáramos con otras personas de otras latitudes del mundo,
Sí, ellos tienen mayor cantidad de grasa parda que nosotros. ¿Y ese nombre viene de casualidad de los osos? ¿O por qué tiene el Sí, nombre? bueno, no, es que cuando hace uno cuando uno extrae la grasa la grasa de estos animales, tiene un color pardo, no es amarilla como la que vemos en los cadáveres o cuando nos cortamos y de repente se ve el tejido adiposo, no se ve así, ese amarillo claro, brilloso, sino que tiene una coloración más hacia un café clarito. ¿Sí? Esa es la carencia, por eso macroscópicamente cuando ves esta es una grasa parda, es porque la ves de un color, un café claro, no es tan amarilla, o sea, sí tiene ese componente ligeramente amarillito, pero es un amarillito opaco, no es ese brilloso claro que vemos en el tejido adiposo blanco. Pero sí, toda esta grasa parda viene de los animales que están hibernando. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Sí. Doc, una pregunta, ¿cómo funciona la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, voy a hacer otra hojita, La resistencia a la insulina, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, miren, y es que por ejemplo, tenemos nuestra célula, y la célula para que pueda permitir la entrada de la glucosa necesita, como siempre les digo, de un receptor. Ese receptor que permite la entrada de la glucosa a la célula se llama GLU4. Este receptor GLU4, cuando identifica que viene el complejo, insulina, glucosa, sirve como interaccionan estos dos. Interaccionan y permite entonces que la glucosa entre a la célula. Eso es lo normal. Este receptor GLU4, que se encuentra en casi todas las células, favorece que entre la glucosa. Bueno, pero hay situaciones en donde existen hormonas o sustancias o factores de crecimiento que bloquean el funcionamiento de este receptor, de estos receptores, en las células. Entonces, como este receptor no funciona, ¿qué creen que pasa con la insulina y la glucosa que vienen juntas? ¿Se acumula la sangre, profe? Se acumulan. Con la sangre no permite, no puede entrar la glucosa a la sangre, pero no puede entrar la glucosa a la célula y por lo tanto esta glucosa tiene que regresar pues al torrente, tiene que regresar a la sangre. Y esto nos lleva a una hiperglucemia. ¿Sale? Por eso es que en un principio la forma de compensar esto es que el cuerpo sintetice una mayor cantidad de insulina. Empieza a producir más insulina y al haber más insulina va a encontrar algún receptor GLU que todavía está funcional y esto permitirá que entren algunas glucosas. Por lo tanto, los pacientes que tienen resistencia a la insulina en un principio no cursan con una, ¿cómo se llama? Con una hiperglucemia, sino que empiezan a estar un poquito arriba de los niveles normales. Digamos, si lo normal de glucosa en sangre es 100, a lo mejor tienen 105, 110, y ahí están 120 de repente cuando se exceden en la cantidad de alimentos, pero ahí van. ¿Por qué? Porque se produce más insulina queriendo compensar o queriendo buscar de alguna manera algún receptor libre que no esté bloqueado y poder meter la glucosa. En otras ocasiones lo que puede ser es que la insulina se lesiona, tiene un defecto y aunque el receptor GLU esté funcionando, la insulina no sirve para meter la glucosa, entonces el cuerpo lo mismo hace lo siguiente, incrementa los niveles de insulina, con la finalidad de que de toda la que está sintetizando, alguna sirva y esta pueda cumplir la función de meter la glucosa a la célula a través de las insulinas que siguen todavía funcionales.
¿sí? Sustancias que pueden bloquear a estos receptores GLU, por ejemplo, está uno que se llama, que lo vamos a ver en segundo año, que se llama TNF, que ya lo hemos estado mencionando varias veces. El TNF, el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué tanta lata con este factor de necrosis? Pues este factor de necrosis tumoral bloquea al receptor GLU y provoca que la glucosa no pueda entrar a las células y genere hiperglucemia. Y ustedes dirán, pues eso es dañino. Sí, pero hay una razón por qué lo hace. El factor de necrosis tumoral se incrementa en las personas que tienen una enfermedad o que tienen una respuesta inflamatoria con la finalidad de que la glucosa que hay en nuestro cuerpo no pueda entrar a las bacterias, o sea, pero no puede ser selectivo. En este caso, él no tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Este factor de necrosis tumoral quiero que funcione nada más en los receptores de glucosa que tiene la bacteria y no me toques a los de las personas. Entonces bloquea ambos, bloquea tanto a las de las bacterias, a las de las células como a las de las bacterias, porque si a la bacteria la deja sin comer, seguramente va a morir. Entonces, por eso el factor de necrosis tumoral bloquea este receptor GLU con la finalidad de lesionar o destruir a las bacterias. ¿Vale? Pero yo les decía algo ayer, el tejido adiposo en las personas con sobrepeso tiene zonas de isquemia, zonas de muerte, y esas zonas donde se mueren va a haber una respuesta inflamatoria. ¿Y quién se va a incrementar en esas zonas donde hay una respuesta inflamatoria? El factor de necrosis tumoral. Entonces, en consecuencia, seguramente vamos a tener en esos pacientes con obesidad un síndrome de resistencia a la insulina. Pero hay muchos factores que influyen en la resistencia a la insulina, ¿eh? No es nada más uno solo, ¿no? Puede ser que la insulina no funcione, puede ser que existan sustancias como factor de necrosis tumoral y otros, por ejemplo, algunas hormonas, el cortisol también, por ejemplo. El cortisol, por ejemplo, no es que bloquee el receptor GLU, sino que el cortisol favorece la síntesis o la formación de nueva glucosa y entonces estoy produciendo más cantidad de glucosa y genera esas hiperglucemias en los pacientes. Y cortisol es por estrés, ¿verdad, doctor? Sí, cortisol es por estrés, así es. ¿Pero el crónico es del dañino o cualquier estrés? Sí, el dañino siempre va a ser el efecto crónico, ¿no? Imagínense ustedes, y desafortunadamente la carrera que están estudiando los va a llevar a procesos de estrés intensos. Entonces, Disculpe, el ¿sí? estrés se relaciona con el efecto parasimpático. Por la estimulación nerviosa. Ajá. No, va a ser un estímulo de tipo simpático porque vas a estar liberando mucha noradrenalina. Ah, ok. ¿Sí? Ah, estimulante, sí, cierto. Estimulante, sí, el estrés va a ser estimulante. Ahora, el estrés que sufríamos antes de que existiera esta sociedad, pues era que no comiéramos o que nos persiguiera algún animal que nos quisiera comer. Ahora el estrés se centra mucho en las exigencias que nos piden nuestras carreras, nuestras vidas, lo que ustedes digan, y la disminución de sueño y todo este estilo de vida que en realidad es nocivo para la salud, es por eso que se ha incrementado tanto estos síndromes de resistencia a la insulina, estos problemas, esas enfermedades crónico-degenerativas. Yo lo único que les puedo decir, jóvenes, es que valoren siempre su salud en relación al estrés, ¿no? Tampoco, creo el estrés en procesos cortos no es dañino, sirve para una actividad, una homeostasis en el cuerpo, pero el estrés crónico desafortunadamente nos va a enfermar, ¿no? Nos puede llevar a enfermedades crónico-degenerativas como también a tumores, a cáncer, ¿vale? Pues sí, todo esto hay, muchachos.